Hola chicos, me llamo Lucía y están en mi canal en YouTube donde yo cuento mis estrategias sobre el trading para opciones binarias y el mercado Forex. Mi canal es nuevo y este es mi tercer video y todavía necesito su apoyo. Me pueden apoyar con su me gusta, con sus comentarios y con sus suscripciones. De hecho, pueden dejar algunas ideas para los próximos videos. Si tienen de hecho alguna pregunta, alguna duda o algo, pues aquí en la descripción del video les dejo mi Telegram para que puedan entrar allá y escribirme directamente. Hola a todos amigos, hoy nosotros vamos a comercializar con los gráficos OTC. Vamos a utilizar el análisis técnico y también como ayuda para el análisis técnico vamos a utilizar dos indicadores. Es el indicador aligador y MACD. Estos indicadores nos van a dar el punto pivote y también nos ayudarán con los volúmenes en el mercado. Los volúmenes en aumento, los que significan el aumento del precio, y los volúmenes que significan la caída del precio. Hoy nosotros vamos a ver los indicadores, vamos a ver las señales de ambos indicadores que van a complementar uno al otro. Y así con el análisis del mercado nosotros vamos a tener la información más detallada. Hoy vamos a encontrar varias situaciones que funcionan y vamos a ganar. Y voy a recordarles cómo funcionan los indicadores. El indicador aligador se compone de tres medias móviles, dos rojas y una verde, y la señal de este indicador es el momento cuando la media verde cruza de abajo para arriba nuestra segunda media móvil roja y después las medias móviles van paralelamente y luego divergen más y más. Esto significa que próximamente el precio irá para arriba. También cuando la media móvil de color verde cruza nuestra segunda roja de arriba para abajo y también siguen paralelamente y divergen más y más, esto significa que próximamente el precio irá para abajo. También el indicador MACD se compone de una línea horizontal con la marca 0 donde se forman los histogramas verde y roja. Y también tenemos dos medias móviles, una verde y otra roja. Y la señal es aquel momento cuando, por ejemplo, se forma el histograma verde. Significa que crecen los volúmenes que significan el crecimiento del precio. Y también tenemos el cruce de las medias móviles, o sea, la media móvil verde cruza de abajo para arriba la roja. Y esta situación nos dice que próximamente el precio irá arriba y en situaciones parecidas podríamos abrir posiciones largas. En esta situación vemos que ambas señales de los indicadores coincidían y cuando la media verde cruza la segunda roja de arriba para abajo, se forma un histograma verde. Esto significa que el precio irá para abajo y aumentan los volúmenes que significan la caída del precio. Claro, aquí no hay que olvidar que estos indicadores son las herramientas suplementarias del análisis técnico, por eso siempre hay que tener en cuenta el nivel de soporte y resistencia y la situación comercial en general, porque solo una combinación inteligente del análisis técnico y los indicadores nos darán buenos resultados. A ver chicos, vean este vídeo hasta el final y yo creo que hoy vamos a encontrar varias situaciones en nuestro trading y podrán ver cómo yo trabajo con esos indicadores en práctica. Quizá esta forma de comercializar les guste y usted también podrá ganar junto con estos indicadores. Bien, a por ello vamos a encontrar la primera situación. Aquí abajo tenemos el nivel de soporte. También vemos que en este momento el precio ya se acerca a nuestro nivel. Tenemos una pequeña subida, pero vemos también el cruce de las medias móviles en ambos indicadores. Y también se forman los histogramas rojas. Los rojos lo que significa que crecen los volúmenes que significan la caída del precio. Y vamos a abrir una posición corta por 2 minutos. En el momento actual vemos que de una subida el precio dio vuelta y ya se acerca hacia nuestro nivel. Yo creo que próximamente este nivel se rompe. Espero que en esta situación 2 minutos nos van a ser suficientes. 2 minutos también tenemos el tiempo de sobra teniendo en cuenta el flat. A ver. Perfecto, chicos, como pueden ver, este nivel realmente se ha roto y nosotros es donde ganamos. Nosotros acabamos de ganar con la ruptura del nivel de soporte. Como pueden ver, los indicadores nos han dado un punto de entrada y nos han ayudado a determinar el movimiento del precio. De esta forma, nosotros vamos a comercializar hoy y tener en cuenta las pistas de ambos indicadores a la vez. Muy buen comienzo, les propongo seguir y encontrar otro punto de entrada.
Aquí tenemos el nivel de soporte, también vemos el movimiento descendente y después del toque del nivel tuvimos una subida del precio y vemos que tenemos el cruce de medias móviles y también se forma el histograma rojo y vemos que durante la subida del precio empezó a formarse el histograma verde, pero esta situación la podemos tomar como un error de medición porque las máximas del precio se hacen más bajos y el potencial del precio también baja. En esta situación nosotros vamos a abrir una posición corta por 2 minutos. Con más probabilidad el precio irá hacia el nivel y probablemente este nivel se rompe también. Y espero que en esta situación 2 minutos no sean suficientes. Como ya he explicado antes, este indicador es elemento suplementario del análisis técnico. Por eso es muy importante tener en cuenta la situación comercial común. Por eso nosotros no prestamos atención al histograma verde porque nosotros comprendemos que es solamente una subida y el indicador claro que reacciona a este movimiento ascendente formando el histograma verde. Pero como ya tenemos algunos conocimientos en comercialización, sabemos que con más probabilidad el precio irá para abajo. Es por eso nosotros tomamos la decisión de abrir una posición corta y espero que este momento les sea comprensible. A ver. Perfecto amigos, como pueden ver el precio realmente dio vuelta y siguió para abajo. Este nivel se ha roto y aquí es donde ganamos nosotros. Los indicadores nos han dado buenas pistas para entrada y nosotros pudimos ganar con la ruptura del nivel de soporte. La situación funciona bien. Vamos a encontrar otra situación en el mercado. Aquí tenemos el nivel de resistencia. También podemos ver que en esta etapa tenemos el movimiento ascendente, el precio se acerca al nivel de resistencia. Tenemos el cruce de medias móviles, en el indicador MACD tenemos el cruce de medias móviles y se forma el histograma verde, lo que nos dice que aumentan los volúmenes que significan el crecimiento del precio. Y yo creo que el precio irá hacia el nivel de resistencia y nosotros podremos ganar con este movimiento ascendente. Como vemos que el precio tiene aquí muy buen potencial en aumento, espero que en este momento 2 minutos sean suficientes para una posición larga. A ver, amigos, bien, como pueden ver, el precio realmente siguió su movimiento hacia el nivel. Después del toque del nivel tuvimos un chiquitico bajón, pero de todas formas nosotros ganamos aquí. El precio tiene muy buen potencial para subir y en esta etapa vemos que sigue creciendo. Con más probabilidad este nivel también se romperá. Ya empieza a salir más allá del nivel. Como pueden ver, estas situaciones funcionan bien y los indicadores una vez más nos dieron buenos puntos de entrada y nos ayudaron a determinar el próximo movimiento del precio. Vamos a seguir a encontrar otro punto de entrada. Aquí abajo tenemos el nivel de soporte. También vemos que en la etapa actual el precio se acerca hacia nuestro nivel y vamos a abrir aquí una posición corta por 2 minutos porque el precio va seguramente para abajo. Vemos el cruce de las medias móviles que siguen yendo paralelamente y luego divergen más y más. Y vemos que en el indicador MACD tuvimos el cruce de medias móviles y el histograma se forma combinando la columna verde y roja. Esto pasa porque el precio va o arriba o abajo, pero como vemos la tendencia descendente significa que el precio más probablemente irá hacia el nivel de soporte. Por eso en este movimiento intentaremos ganar. A ver los resultados. Perfecto amigos, como pueden ver el precio realmente siguió para abajo y cerca del nivel tuvimos la zona de flat, pero de todas formas el punto de cierre de nuestra posición estuvo más abajo que el punto de apertura, por eso nosotros ganamos. Perfecto, vamos a seguir encontrando otro punto de entrada. Aquí arriba tenemos el nivel de resistencia, vemos que después del toque del nivel tuvimos un bajón y después de un tiempo el precio dio vuelta y ya se acerca una vez más al nivel de resistencia y vemos que los mínimos del precio se hacen más altos y se forma el histograma verde y lo que tenemos es el cruce de medias
móviles, lo que significa que próximamente el precio irá para arriba. Por eso abrimos una posición larga por 2 minutos. Yo creo que próximamente el precio irá hacia el nivel de resistencia y espero que en esta situación 2 minutos también no sean suficientes teniendo en cuenta el flat. A ver los resultados. Bastante bien, amigos. Como pueden ver, el precio siguió hacia arriba y es donde ganamos. El precio tiene muy buen potencial para subir y los indicadores una vez más nos dieron buenos puntos de entrada. Estas situaciones funcionan muy bien. Bueno, vamos a seguir mientras todo está así de bien. Aquí vemos la tendencia ascendente después del toque del nivel de resistencia. Tuvimos el bajón y después el precio dio vuelta y una vez más se acerca al nivel, pero hacia el nivel de resistencia y espacio. Por eso aquí les propongo abrir una posición larga por 2 minutos, porque el precio aquí también tiene muy buen potencial del ascenso y los mínimos del precio se hacen más altos. Y vemos el cruce de medias móviles y también empieza a formarse el histograma verde, lo que significa que el precio próximamente irá para arriba. Espero que en esta situación 2 minutos no sean suficientes y nosotros podremos ganar con este movimiento ascendente. A ver. Perfecto, amigos, perfecto. Como pueden ver, el precio siguió arriba y este nivel se ha roto. Aquí nosotros ganamos lo nuestro. Pudimos ganar con la ruptura del nivel de resistencia. También los indicadores de nuevo tuvieron razón y nos dieron buenos puntos de entrada. Encontramos otra situación en el mercado. Y aquí vemos que de un punto determinado tuvimos el cambio del precio, el precio ya va para abajo. En esta situación les propongo abrir la posición corta por 1 minuto, yo creo que próximamente el precio irá para abajo. Y aquí vemos también el cruce de medias móviles y también se forma el histograma rojo. Eso significa que aumentan los volúmenes con la caída del precio. Espero que 1 minuto aquí no sea suficiente. A ver, vamos a ver los resultados. Muy bien, chicos, como pueden ver, después de un pequeñito apagón, el movimiento hacia abajo siguió con buenas velas rojas. En esta situación nosotros podemos ganar y les propongo terminar aquí. Fijo los ingresos y me voy del mercado. Todas estas situaciones en el mercado han funcionado bien y tenemos muy buen resultado. Con la experiencia y con las estrategias vemos que los indicadores funcionan bien. Algunas situaciones en el mercado han sido muy parecidas, lo que significa que de vez en cuando se encuentran en el mercado y siempre se puede encontrar buenos puntos de entrada y ganar con ello. Queridos amigos, muchas gracias por ver este video hasta el final. Yo estaré muy feliz si me escriben algún comentario, si me ponen me gusta o inclusive si me dicen en los comentarios de qué quieren ver mi próximo video. Muchísimas gracias por estar conmigo. Pueden escribir algunas preguntas acerca del trading. Yo voy a intentar contestar a todas las preguntas. Estamos en contacto y muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Chao.